y Él lo va a bendecir. Amén. Se trata de obediencia. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por las bendiciones que tú nos das, por los testimonios poderosos. Y, Señor, declaramos que se trata de ti, Señor. Es por tu gloria, por tu nombre, por tu poder. Permítenos seguir avanzando, seguir creyendo, Señor, y participar de esa gracia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos tomar de tu plenitud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo, bendice la palabra. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Y permítenos hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es solamente obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos Amén. amén. ¿Cómo se llama el tema de la prédica, hermanos? Estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad. Amén. Amén. Y me encanta a mí el Señor porque, ¿verdad? Cuando yo preparo un tema hay una señal de que es de parte de Dios, me lo confirma, ¿verdad? Estudiando el discipulado de esta mañana, ¿de creen que hablamos hoy en la mañana, no? De la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Dios lo ha pasado, ¿verdad? De la esclavitud a la libertad. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo Estar debemos de firme. estar? Firmes en esa libertad que Dios te ha dado. ¿Cuántos han sido libres, hermano? Amén. ¿A cuántos los ha libertado el Señor? Amén. Nada más a unos cuantos, porque no veo que todo diga. ¿Cuántos han sido libres? Amén. Hermano. Una de las artimañas del enemigo es tener esclavizado a la gente, hermano. Lo más tremendo que le puede suceder a la gente es estar esclavizado. El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto, hermano. Siendo oprimido, siendo maltratado, siendo vituperado, azotado. 430 años. Los mexicanos, ¿cuántos años estuvimos esclavizados con los españoles, hermano? 500 años. Y esa es una estrategia de Satanás que te quiere mantener. ¿Cómo te quiere tener, hermano? Esclavizado. Pero si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él te ha pasado de la esclavitud a la libertad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues por eso ahora el tema de hoy es que estés firme en esa libertad con que Cristo te ha hecho libre. Es decir, si Cristo ya te libertó, permanece en la libertad. Porque ¿en qué cabeza cabe, hermano, que si ya Cristo te libertó, tú quieras seguir en la esclavitud? La raza negra por muchos años fue objeto de esclavitud, hermano. ¿Se han visto esas películas? Mira, iban a África y trataban a los negritos como animales, los traían encadenados en barcos para venderlos como esclavos en Europa y en América, hermano. Y por muchos siglos los negritos fueron objetos de esa esclavitud. A tal grado que fueron minimizados, que fueron aplastados. Y si tú conoces a una persona de raza negra, tú vas a ver cómo tienen ese resentimiento en su corazón. Por todos esos siglos que fueron esclavizados. Por el color de su piel. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay colores, hermano? Todos somos iguales delante de Dios. Pero la esclavitud no solamente te provoca ese maltrato, esa vejación, sino que te produce ganas de morirte, de ya no vivir, porque estás esclavo del pecado. Pero en esta tarde Dios te está diciendo que si tú eres libre, permanezcas como, hermano, firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. Amén. Es decir, si ya Cristo te hizo libre, mantente firme en esa libertad. Amén. Amén. El enemigo te va a querer regresar a la esclavitud. ¿Tú cómo te tienes que mantener? Firme. Y ese es el tema de esta tarde. Avanzamos. Introducción, amados hermanos. En otros tiempos, cuando no conocíamos a Dios, éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que cuando no conocías a Dios eras esclavo de quién, hermano? Del pecado. Del pecado. A ver, dile a que está a tu lado. Cuando no conocías a Dios, eras esclavo del pecado. Pero ahora dile así con cara de admiración. Pero ahora ya conoces a Dios. Ya no tienes por qué ser esclavo. Ya no tienes por qué permanecer en la esclavitud. Porque ya conoces a Dios.
Cuando no conocíamos a Dios, hermanos, éramos esclavos del pecado. Pero una vez que recibimos a Cristo como Salvador y Señor, ¿qué creen? Él nos dio libertad. Amén. ¿No me escucharon? Él nos dio libertad. Amén. ¿O quieren que volvamos a la esclavitud? ¿Quieres estar en la esclavitud para anhelar la libertad? Y precisamente lo que pasó con esta familia que te estoy diciendo. ¿Cómo los tiene el diablo, hermano? Esclavizados. Los tenía. Pero Cristo vino a dar libertad. Amén. Entonces, ¿quieres estar esclavo para que entonces reconozcas que Cristo es tu libertador? ¿Por qué no caminas en esa libertad que Dios te da? Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, Él nos ha dado libertad. Amén. Y por eso ahora puedes sonreír. Voltea al que está a tu lado y mira qué sonrisa te va a regalar. ¿Verdad? Y cuando eras esclavo, volteabas a ver a tu esposo. No, volteabas a ver a tu esposo. Hay una fita. Cuando estás en Cristo, le dices a tu esposa, ¿verdad? Cuando todos los días que amaneces, ¿cómo amaneciste? Cuando estás en Cristo. Y cuando estás en Cristo, le dices, ¿cómo amaneciste? Porque Cristo nos hizo, ¿qué, hermanos? Libre. De veras, hay muchos de ustedes que si no fuera por Cristo ya estarían tronados. Amén. El problema es que somos malagradecidos. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cómo crees que estará un esclavo, ¿verdad? De esos negritos, la que pasó muchos años en esclavitud y de repente vino Abraham Lincoln y él fue el que promulgó la abolición de la esclavitud? ¿Cómo crees que se pusieron los negritos? Felices. Ay, sí, ¿para qué nos liberó si estábamos bien de esclavos? Me gusta que me azoten, que me encadenen. Los invito a que hoy en la tarde, ¿verdad? Cuando se vayan a su casa, busquen una película de esas de esclavitud y vean cómo maltrataban a los pobres negritos. El amo del esclavo tenía autoridad sobre su vida, hasta para matarlo. Si el amo quería, lo mataba, porque su vida le pertenecía. Y así es el que está esclavo de Satanás, hermano, le perteneces a Satanás. Y él puede hacer contigo lo que él quiera. Y esos amos, ¿verdad? Que eran malos, los azotaban, los maltrataban, los pateaban, los escupían, los violaban. Porque eran los amos. ¿Pero qué crees cuando sacaban la libertad a esas personas? Y de eso te estoy hablando, que Cristo nos hizo libres. Amén. Porque antes éramos esclavos del pecado. Entonces Dios nos llama en esta tarde, de que sigue Gálatas 5:1. Quiero que lo lea conmigo fuerte. ¿Cómo dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo De esclavitud. Aprende este versículo, Gálatas 5:1. Estad pues, como hermano, Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no vuelvas a estar sujeto al yugo de qué, hermano? De esclavitud. ¿Qué es un yugo? Ahora que vean la película vas a dar cuenta que el yugo eran cadenas, los encadenaban, hermano. En los pies, en las manos, en la cabeza. Ese es el yugo que te esclaviza, que te tiene controlado y que no te permite caminar en la bendición de Dios. Si tú no estás viendo la bendición de Dios en tu vida, es porque tienes un yugo. Porque no has permanecido firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No. ¿Tú crees que Dios no tenga el poder para resolver tu problema? ¿Tu situación? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Tiene poder o no? Sí. Sí. Diga conmigo, todo el poder. Todo el poder. El problema es que no lo creemos, hermano. Ya nos hizo libres. Y libre es libre. Amén. No dice la escritura, te hizo medio libre. Nada más te libertó medio cuerpo y el otro sigue esclavo. No, te hizo libre. Amén. Ahora dice la palabra, estad firmes en esa libertad con que Cristo te hizo libre y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud. Así es. Si ya Cristo me hizo libre, yo ya no puedo volver a estar sujeto a ese yugo de esclavitud, hermano.
¿Y cuándo es que yo vuelvo a estar sujeto a ese yugo de esclavitud? Cuando no obedezco la palabra de Dios, cuando no obedezco los principios de Dios. Porque todas las cosas que nos pasan por desobediencia. Porque ya Cristo nos hizo libres, hermano. Amén. Entonces ese problema que tienes, esa situación por la que estás batallando, ya Cristo te hizo libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice ahí en la imagen, está ahí donde está la cadena, dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. ¿Cuántos son libres? Amén. Amén. Manténgase firme en la libertad y no vuelva a la esclavitud. Mantente firme. ¿El enemigo está contento de que ahora ya eres libre? No. Va a querer volver a atraparte en el yugo. Pero tú te debes de mantener firme. La que sigue, por favor. Romanos 6:16, que fue lo que vimos hoy en el discipulado. Romanos 6 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amado hermano, si tú estás obedeciendo al pecado, ¿de quién eres esclavo? Del pecado. Y el pecado te quiere esclavizar, te quiere oprimir, te quiere poner esos yugos y esos grilletes. Eso es una verdad. Dile que está a tu lado, eso es una verdad. El pastor no nos está contando un cuento ni una historia, es una verdad. Si tú sirves al pecado, esclavo eres del pecado. Por más que pienses o digas, eres esclavo del pecado. Ahí lo dice, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para qué, hermano. Muerte. ¿A dónde te va a llevar el ser obediente al pecado, hermano? Muerte. A la muerte. Pero si eres obediente a la justicia, te va a llevar a la vida eterna. Amén. Y por eso yo estoy sorprendido de lo que pasó con esta familia. Porque el problema es que muchos ya ni se sorprenden. Pero ahí el Señor nos mostró muchas cosas. Número uno, cómo el pecado te esclaviza, hermano. Y no solamente te quiere tener esclavo, te quiere matar, te quiere destruir. Pero cuando viene el libertador, cambia toda tu vida. Amén. Entonces no puede ser que si Dios ya te rescató, ¿verdad? Ya te libertó, tú quieras volver a estar en pecado, en esclavitud. Yo creo que sí hay algunos casos, ¿no?, en los cuales a los esclavos que los liberaban, no, yo no quiero ser libre, yo quiero seguir siendo el esclavo, ¿no? Seguramente hubo algunos casos, ¿verdad? Dicen, yo estoy aquí bien, también aquí me dan de comer, sí me maltratan, me tratan de la patada, pero aquí tengo comida, tengo techo, aquí me quedo. Pues cada quien, ¿verdad? Pero Cristo vino a hacernos libres. Amén. 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 Entonces, si tú sirves al pecado, eres esclavo del pecado, amado hermano. ¿Y la paga del pecado qué es, hermano? Muerte. En la ley de Dios, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú estás obedeciendo al pecado, eres esclavo del Pecado. Y por eso dices, es que no puedo obedecer, es que no lo puedo hacer. Pues ya Cristo te libertó. Ahora mantente firme. Amén. Amén. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, hermanos, que aunque éramos esclavos del pecado, ¿qué hicimos? Habéis obedecido. Obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos Entregados. Sí, éramos esclavos, pero ahora somos obedientes de la palabra de Dios. Wow. ¿O cuántos quieren seguir siendo esclavos? Honestamente, hermanos, ¿cuántos quieren seguir siendo esclavos? No. Porque Dios no te va a forzar, no te va a obligar. ¿Quieres seguir siendo, después de haber conocido la libertad gloriosa de Dios, quieres seguir siendo esclavo, hermano? No estarías aquí, ¿verdad? Si estás aquí es porque anhelas vivir en libertad. Amén. Caminar en libertad, estar firme en la libertad.
Amén. Amén. En la libertad porque Cristo nos ha hecho libres. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, ¿qué venimos a hacer, hermanos? Siervos de la justicia. Es decir, antes éramos esclavos del pecado, éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de quién, hermano? De la justicia. En otras palabras, ahora somos, ¿quién es nuestro amo? Señor Jesús. Te debes a Jesús. Amén. Y si tú permaneces en Cristo, el enemigo ya no se enseñorea de ti, hermano. Así es. ¿Cuántos dicen? Amén. Yo no conozco a muchos de ustedes, no conozco sus trasfondos. Pero lo que sí sé, hermano, es que el diablo vino a matar, a matar y a destruir. Y estamos viviendo tiempos tremendos, terribles, hermano. Ahora sí que, como dice el dicho mundano, caras vemos, corazones no sabemos. Pero nos sorprenderíamos, hermano, de lo que Satanás había hecho en nuestras vidas. Pero Cristo nos hizo libres. Amén. Mantente firme en esa libertad. Mantente firme en esa libertad. Amén. Amén. La que sigue, por favor. Todo lo que el que comete pecado, hermano, ¿qué pasa con él? Es esclavo del pecado. Es esclavo. ¿Quién es el que es esclavo del pecado, hermano? El que comete pecado. Eres esclavo. Y entre más lo cometes, ¿qué pasa? Más esclavo. Más te esclavizas. Más te esclavizas, más te esclavizas. ¿Te podrá libertar Dios? Amén. Sí. Pero cada vez va a ser más complicada, más fuerte la lucha. Qué tremendo. De veras, cuando me mandó las imágenes es de lo que estaba vomitando el muchacho. Ahí se me así, sentí. Pero gloria a Dios, porque eso es señal de que está siendo libre. Amén. Amén. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, amados. Dile a que está a tu lado, no te engañes. No pienses que puedes estar pecando y no estar esclavizado del pecado. Pero gracias a Dios que tenemos buenas noticias, porque su palabra nos liberta. Su palabra nos da libertad. Amén. Solo necesitas creerla y obedecerla. Avanzamos. Fíjate, Nehemías 9:27 dice que entonces entregaste, está hablando que Dios entregó en mano de sus enemigos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, los cuales, ¿qué hicieron los enemigos con el pueblo de Israel? ¿No? Los afligieron. A ver, ya conmigo, lo afligieron. Lo afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hicieron, hermanos? Clamaron a Dios, y Dios desde los cielos, ¿qué hizo? Oyó. Según su gran misericordia. Y les envió, ¿qué, hermano? Libertad. Libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Entonces, amado hermano, aquí claramente la palabra dice que cuando nosotros desobedecemos, andamos en pecados, Dios nos entrega a nuestros enemigos. Dice, los cuales te afligieron. Tú no puedes estar en pecado y se está siendo afligido por el pecado. Porque además detrás del pecado, ¿quién cree que está, hermano? Satanás. Un demonio, hermano. ¿Sabes que todo el problema que estamos viendo hoy, dice la Biblia, verdad, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Pues el pecado que tiene a la gente esclavizada es un demonio. Pero lo que estamos haciendo al seguir obedeciendo este pecado es dándole más autoridad a ese demonio. Y entre más yo peco, ¿qué hace el demonio, hermano? Se fortalece. Y habla la Biblia, ¿verdad? Inclusive cuando alguien es liberado, ¿no? ¿Verdad? Oran por él y sale el demonio. Pero la persona sigue en sus cosas, ¿qué pasa, hermano? Ya se limpió la casa, ya está barrida y adornada. Pero como la gente no quiere entregarse al Señor, como la gente no quiere obedecer a Dios, dice que ese demonio sale y anda en los lugares secos, ¿verdad? Y al no encontrar reposo, ¿qué dice? Vuelve. Voy a volver a mi casa. Y cuando llega, se encuentra la casa barrida y adornada. Pero ya no viene solo, ahora viene con otros 7 demonios peores.
Pues entre más tú practicas ese pecado, pues más demonios se van formando allí. ¿Y de qué habla? Que se limpió la casa, pero no la llenaste de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pues si ya el Señor te liberó, ahora llena esa casa con la gloria de Dios. Porque es la gloria de Dios en tu vida, hermano, la que te va a llevar a vencer toda tentación. Amén. Pues si tú no decides llenar tu casa, cada vez te vas a hundir más en el pecado. Y te va a traer tus consecuencias. Así es que, amados hermanos, ¿quieren seguir en la esclavitud? Entonces, ¿cuándo van a obedecer? ¿Cuándo van a obedecer? Porque cuando yo no obedezco la cruz de Jesús, estoy negando su eficacia. Estoy diciendo, no, la cruz de Cristo no sirvió para mí. El sacrificio de Jesús para mí no sirve. Porque yo prefiero seguir pecando. Entregó a sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero ¿qué hizo el pueblo en el tiempo de su tribulación? Y eso es lo que pasa, hermano, lo que les decía yo con esta familia, ¿verdad? ¿Cuándo fue que clamaron a Dios, hermano? ¿Cuándo fue que clamaron a Dios? En el tiempo de su tribulación. Entonces, ¿qué esperas? A ver, dile que está a tu lado. ¿Qué esperas? ¿Que venga la tribulación para que tú clames a Dios? ¿Eso esperas? ¿Sí? Que se te venga ya la bronca, las consecuencias, y entonces, Señor, perdona. Cuando Dios te ha venido hablando y hablando y hablando y hablando. Todo el tiempo nos habla a través de su palabra. Amén. Amén. Entonces dice la Escritura que Dios no anda buscando oidores de la palabra, hermano, sino hacedores de la palabra. Ya oí, ya me cayó el 20, ahora lo voy a hacer. Porque yo quiero permanecer en esa libertad con que Cristo me ha hecho libre. Si alguien no ha podido cambiar, ¿verdad?, en sus vicios, en lo que tenga, hermano, es porque no ha creído la palabra de Dios. Porque no hay nada más poderoso en toda la creación que la palabra de Dios. Amén. Les decía en la mañana en el discipulado, en Hebreos capítulo 11, dice que por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo, hermanos, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo lo que tú ves, sales allá, ves las nubes, ves las montañas, ves el sol, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermano, por la palabra de Dios. Y cuando tú te vas a Génesis, de Hebreos te vas a Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, ¿tú crees que esa palabra no tiene poder para cambiar tu situación? Amén. Para sacarte de ese pecado. Amén. ¿Sí tendrá poder o no? Sí, amén. Para sacarte de esa adicción. Amén. El problema es que no la creemos. ¿Dónde está la respuesta a todos nuestros problemas? La palabra. En la palabra, en Él. Amén. Amén. Oye, si la palabra creó todo, ¿tendrá poder para cambiarte? Amén. Ahí está, ahí la tienes en tus manos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Amén. No hay nada más poderoso sobre la tierra que la palabra de Dios, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo va a pasar, hermano. Todo lo que ves va a pasar, menos la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y además escrito está, tenemos la palabra profética más segura, Así es. a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Dónde tienes que estar atento, hermano? ¿Dónde deben estar puestos tus ojos? Tu corazón. En la palabra de Dios. Si no piensas, ¿qué es eso? La palabra es Jesús, la palabra es Dios, hermano. Amén.
Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso es que es poderosa, por eso es que tiene poder. A diferencia de cualquier otro libro, esta palabra inspirada de Dios es el verbo encarnado. Amén. Y si tú lees ahí en Efesios, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, por medio de Él y para Él. Y todo lo que ha sido hecho, fue hecho por Él. En Él está todo, hermano. Y si Él ya te hizo libre, Él te dice hoy: mantente firme en esa libertad con que yo te he hecho libre, y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud. Así es, amén. Amén. ¿Quién quiere seguir con su cadena, hermano? ¿Quién quiere seguir con su cadena? ¿Se ha visto un perro encadenado, hermano? ¿Y qué dice usted? Pobre perrito, mira cómo lo tiene encadenado. Si pudiéramos ver en lo espiritual, ¿cuánta gente encadenada, hermano? ¿No? Y ahorita que le estoy diciendo eso del perrito encadenado, me acuerdo de esa caricatura, ¿no? No me acuerdo qué caricatura era, donde está el perro encadenado, ¿no? Y viene y lo provoca el otro. Y ya sale corriendo. Nomás que quieres avanzar, ¿qué pasa, hermano? No puedes porque estás encadenado. No ves la cadena, pero ahí está. ¿Cuántos quieren seguir encadenados, hermano? No. Dice: pero cuando clamaron a Dios, ¿el Señor qué hizo, hermano? Oyó. Pero no esperes a que llegues a la tribulación, empieza a clamar ya. Platicaba con un hermano, ¿verdad? No es que Dios no tenga poder, hermano, es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Tú crees que Dios no tiene poder, hermano? ¿Tú crees que Él falla? Cuando tú vas y oras y aparentemente no pasó nada, ¿tú crees que Él falla? No. Nos decía Jerry, ¿verdad? Dice un pastor, dice que está haciendo la obra, ¿no? Y las cosas no están saliendo como deben de ser, y le pregunta a Dios: ¿qué está fallando, Dios? ¿Por qué no caminan las cosas? ¿Qué está fallando? ¿Estará fallando Dios? Pues ¿quién está fallando? Estoy fallando yo. Tengo que corregirme, tengo que enmendar, clamar a Dios, y entonces voy a caminar en victoria. Amén. Amén. Dice: oíste desde los cielos, y según tu gran misericordia. A ver, dile que está atrás: Dios es grande en misericordia. Y como oyó su clamor y fue movido a misericordia, les envió libertadores para que los salvase de la mano de sus enemigos. Wow. Esta hermana Lupita yo ni la conocía, y ahora ya la identifico. Pero ¿qué crees, hermano? Dentro de todas sus broncas es una guerrera. Porque el primer día que fuimos, ya lo ungí, pastor. Porque le dijo el hermano Tomás: únjalo, ora por él y úngelo. Le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Cuántos de ustedes, si le dijeran: oiga, hermana, ¿puede ir a orar por un endemoniado que adora la muerte? ¿Cuántos irían? Y él dice: ya lo ungí, pastor. Y ahorita lo vamos a volver a ungir. Y traía ahí como una sábana. Me llamó la atención: ¿qué es esa sábana? ¿Qué onda? Y yo: vamos a ungirlo. Y ya se levantaba ya con su sábana. Yo: ¿qué? ¿La sábana para qué, hermana? Para taparlo. Es que me dijo el hermano: no necesitamos más que la palabra de Dios. Amén. Pero ella ya lo había ungido, hermano. ¿Y quién cree que fue que derribó el altar aquel de la muerte y sacó todo para afuera? Ella. ¿Cuántos de ustedes se aventarían a ir a tirar el altar? ¿Y sabes por qué? Porque no creemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pues yo me sorprendí, dije: wow, esta hermana no solamente nos derribó, sino que nos quemó. Amén. Pastor, me agredió el demonio cuando estábamos quemando toda la porquería.
No es fácil, hermano. Es más, el sábado que fuimos a orar, yo ni pude dormir, tenía que ir a presión en la cabeza. Ni dormí el sábado, ni dormí el domingo, ni el lunes, hermano. No, presión así, fea en la cabeza. Obviamente yo sabía, ¿no? Yo estaba tranquilo, pero tenía la presión. Porque yo sabía con qué nos habíamos metido. Pero dentro de todo, Dios nos guarda, Dios nos protege. Amén. Y yo, Señor, toma el control. Yo sé que esto es espiritual. Señor, en tus manos estoy. Solo quiero dormir, solo quiero descansar. Y no me di cuenta en qué momento fue que ya pude dormir y descansar. Solamente necesitamos creer en la palabra de Dios. Amén. Entonces no pienses que porque a lo mejor hay una manifestación en tu vida no está pasando nada. El enemigo es muy sagaz. A lo mejor te va envenenando poco a poquito. Poco a poquito. El otro día oramos aquí y una hermana se acercó a mí porque empezamos a hablar lo que decía la hermana Cristi. Dice, tú ya te acostumbraste y ya ves todo normal. No, porque no se trata de nosotros, hermano, se trata de Dios. Se trata de la palabra de Dios. Amén. Y el otro día que compartimos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomen en las manos cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrá sus manos y estos sanarán. Y oramos por mi hermana Cristi, y oramos por otros que pasaron aquí al frente. Después yo les dije, ¿alguien tiene un testimonio? Y nadie dijo nada. Pero ese día que ministramos, una hermana se acercó para mí y dice, pastor, tuve que salirme porque empecé a vomitar. Y los que conocen, ¿verdad? Y los que llevan tiempo en el Señor, tú sabes que cuando alguien empieza a vomitar, cuando está siendo expuesto a la presencia de Dios, pues no es otra cosa que manifestación demoníaca. Lo hemos hecho por muchos años. En otras iglesias tienen hasta las cubetas, tienen los botes, hermano. Porque cuando se empieza a manifestar, o sea, cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, si es algo que te incomoda ahí, es el demonio. Porque los demonios no soportan la palabra de Dios, no soportan el nombre de Jesús. Amén. Entonces es algo normal. En una iglesia donde se practica la liberación es algo normal tener sus botes, ¿verdad? Ahí está el bote. ¿Qué fue lo que le pasó a este de Robert? ¿Qué fue lo que salió, hermano? Todo es el demonio. Gloria a Dios. Eso no es para avergonzarse, sino al contrario. Gracias, Señor, libérame. Amén. Pero son señales, son señales. Esas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Entonces, si estamos viendo este milagro de Dios y estamos viendo estas señales, ¿qué hacemos? ¿Vamos hacia atrás o nos mantenemos firmes? Firmes. En la fe, en la libertad con que Cristo nos ha hecho. Amén. Así es que si alguien siente así como que se le revuelve el estómago, hermano, pues no se espante, al contrario, pastor, me está pasando esto y ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, vámonos, guácala y vámonos. No pasa nada. Amén. Amén. La que sigue, por favor, Salmo 40, 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, hermano, ¿qué pasará? Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres. ¿Quién es nuestro libertador? Tú, Dios. ¿Quién es tu ayuda? Dios. ¿Quién es tu libertador? Dios. Tú, Dios mío, no te tardes. Él es tu ayuda, Él es tu libertador. Dile, no te tardes. Y no es que Dios se tarde, lo que Él quiere es obediencia. ¿Obediencia de quién? A ver, ya conmigo, de todos. De todos. Hasta del pastor. Ahí de veras, Dios nos dio unos coscorrones ahí con Jerry Manal, hermano. Porque nos dio varios puntos, aspectos de la vida del pastor, cómo debe estar la vida del pastor, hermano. Y todos estaban, mira, seriecito, calladitos, los veíamos más bonitos. Tremendo. Pero aunque esté afligido y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes.
tal vez. La que sigue, por favor, Salmo 119, 45. ¿Qué dice, hermanos? Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cuántos quieren caminar en libertad? Amén. Busca sus mandamientos. El hacer tu voluntad, dice el rey David, me ha agradado. Y sabes que, hermano, eso es lo que yo deseo en mi vida, hacer la voluntad de Dios. Amén. Y les decía el discipulado en la mañana, les decía, ¿para qué estás aquí, hermano? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar en Cristo Jesús? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o nada más vienes por venir o cuál es tu deseo, hermano? Porque Dios te quiere llevar a donde tú no te imaginas. Solamente quiere que le creas, solamente quiere que le obedezcas. Yo quiero seguir perseverando en el Señor, yo quiero seguir avanzando en el Señor. Y el Señor mismo me mostraba, si quieres avanzar, quieres perseverar, métete más en mi presencia. Métete más a estudiar la palabra. Mantente firme en la libertad con que yo te he hecho libre. Y entonces vas a avanzar. Y le pregunto a usted, ¿qué quiere? ¿Estar ahí como siempre? ¿Cuántos años más quiere que pasen y usted en la banca ahí? ¿O quiere servir al Señor? ¿Quiere usted tiene un anhelo por el Señor? Amén. ¿Usted cree que Dios lo pueda usar? Amén. Dios no hace excepción de personas, ¿no? Él puede usar, por ejemplo, esta hermanita. Quizás los que la conocen van a decir, no, esa hermana bien tremenda, bien pecadora. Y sí, pero cuando alguien se dispone a creerle a Dios, hermano, yo quiero creerle a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren creerle a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren andar en la libertad? Amén. Busquen los mandamientos de Dios. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? Amén, amén. ¿Cuántos están meditando la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están pidiendo la oración? Amén. Ahí se acabaron los amenes, ¿no? ¿No? ¿Cuántos están pidiendo la oración? Y estaba pensando que esta oración, este miércoles y jueves, que caen en los primeros días de muertos, hermano. El 31 y el primero, que son los días más satánicos, hermano. Entonces dije yo, vamos a posponer la oración. No, tenemos que estar aquí orando. Amén. Y ayer estaba hablando con mi hermano Jaime, ¿sabes qué? Ya tenemos que implementar también el ayuno. No solamente oración, sino ayuno. Así es. Porque, ¿qué crees? ¿Por qué crees que mucha gente no puede caminar en victoria, hermano? Porque esa generación no sale sino con oración y ayuno. Amén. Has estado orando por alguien y ves que no pasa nada y ves que no cambia. Es que ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Y cuando tú ores y ayunes, hermano, entonces por donde tú pases, los demonios se van a saltar. ¿Sí? Imagínate cuando tú llegues en el poder de la unción, ¿no? Fíjate qué tremendo. ¿Hasta dónde nos quiere llevar, no? Tú estás ahí, el hermano, pues sí, el hermano normal, ¿verdad? Es un hermanito que viene, no pasa nada con él, y de repente saltan ahí los demonios. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Pero ese género no sale sino con oración. ¿Dónde estamos? Meternos más con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. La que sigue, Isaías 61:1, fíjense lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a qué, hermanos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué, hermano? Apertura de la cárcel. Entonces el Señor no solamente quiere que permanezcas firme en la libertad que Él te ha dado, sino que además entiendas y comprendas que el Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido. Amén. ¿Para qué te ungió el Señor, hermano? Para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos,
y a los presos abrirles la cárcel. Porque decíamos que el que está en pecado, ¿qué está, hermano? Esclavo del pecado. ¿Qué necesita ese esclavo? Alguien que lo venga, ¿qué, hermano? A libertar en el nombre de Jesús. ¿Y quién lo va a libertar? Pues alguien que camine en comunión con Dios, hermano. Amén. Alguien que le crea a Dios. Amén. ¿Habrá aquí alguien que le crea a Dios, hermano? Amén. Fíjate, 12 le creyeron a, bueno, 11 le creyeron a Dios y mira todo lo que conquistaron, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí con que uno le crea a Dios, hermano, vamos a llegarle. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Verdad? Con esos que levantaron su mano, transformamos esta colonia en el nombre de Jesús. Amén. No vayas a ir en tu nombre, ¿verdad? Y queriendo echar fuera demonios. No, hermano, bien, no vayas a andar ahí. Vengo en el nombre de Jesús que predica el pastor Moisés a echar fuera de... Porque el demonio se va encima de ti. Ya conocen la historia, ¿no? En Hechos capítulo 19, que andaban unos hijos de un tal Seba judío, que eran ¿cómo le llaman? Eran exorcistas ambulantes. Andaban ahí echando fuera demonios, ¿no? Y de repente llegan con el endemoniado y le dice: te ordeno que le dejes en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y le dijo el endemoniado: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y sigue abalanzando sobre ellos, porque eran varios, pudo más que ellos, les dio su golpiza, salieron todos desnudos y heridos corriendo. Amén. Entonces siempre en el nombre de Jesús vamos. La que sigue, por favor. Lucas 4:18 dice lo mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué nos ha ungido? Número uno, el Señor. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué tenemos que llevar a los pobres? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Habrá pobres allá donde vives? ¿A tu alrededor habrá pobres, hermano? Sí, amén. ¿Qué tienes que llevarle? Las buenas nuevas. No vaya a resultar que mejor los pobres te estén a ti ministrando a ti. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Porque te ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, para proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hay por ahí, hermano? Muchísimos, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón habrá, hermano? De hombres y mujeres que están quebrantados en su corazón. Y que la única alternativa y la única salida que ellos encuentran es el suicidio. Y tú les puedes llevar a sacar de ese quebranto de corazón, y tú les puedes pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Si es que permaneces firme en la libertad porque Cristo te ha hecho libre. Amén. La que sigue, Romanos 6:18. Y libertados del pecado, ¿qué venimos a hacer, hermanos? Siervos de la justicia. Ya Cristo me libró del pecado, ahora soy siervo de Él. Ahora le sirvo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora yo le sirvo a Él. Ahora yo vivo para Él. Amén. 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 Y algo de lo que dijo ayer a los pastores: tienen que servir de tiempo completo a todos los pastores. Dice, porque eso de servir, dice, o quedas mal con un amo o quedas mal con el otro. Tiene que servir de tiempo completo. Amén. Y muchos, ¿por qué no sirven o no servimos? Porque decimos, bueno, y si sirvo de completo, ¿de qué vamos a vivir? Y hay algunos que tienen trabajo y tienen ministerio. Pero él tiene experiencia de no sé cuántos años, ¿verdad? De misionero en Oaxaca, nacido en Oaxaca. Y fíjate lo que nos dijo: hoy tiene un ministerio bien grande. Pero dice, yo tuve escasez, más escasez que cualquiera de ustedes. Fíjate. Porque realmente, pues sí, hemos pasado ahí momentos, pero la verdad es que Dios ha sido bueno. Y él nos decía, hoy tiene un ministerio grandísimo, pero dice, yo he pasado
más necesidad que ustedes. Porque cuando llegó el misionero, estuvo en la sierra de Oaxaca, hermano, con 5 chamacos, 5 niños. Dice, y en los primeros 8 meses que estuvimos ahí en la sierra, dice, la gente ni me quería, ni me saludaba. Imagínate un americano ahí en la sierra, hermano, un güero, ¿cómo lo tratan la gente de la población? Pues de entrada los ven extraños, ¿estos qué hacen acá? Dice, ni me quería, ni me hablaba. Dice, los únicos que me hablaban eran unos jovencitos porque salíamos a jugar básquet con ellos. Dice, los primeros 8 meses, dice, si hubiera venido mi pastor a visitarnos y me hubiera preguntado cuántas almas llevas, pues nadie, nada más con los que juego básquetbol. Y un proceso, hermano, un proceso. Pero ahora somos esclavos de quién, hermano. Suéltate en las manos del Señor. Suéltate en las manos del Señor. Amén. Amén. Y nosotros cada vez nos vamos a soltar. Vamos a soltar, hermano. Vamos a soltar. Gloria a Dios, ¿no? Amén, gloria a Ahora lo Dios. ves y dices, wow. No solamente está él, tiene a sus hijos y tiene un montón de servidores, hermano. No todos reciben dinero, algunos nada más sirven por amor al Señor, pero los líderes principales, pues obviamente ya tienen familias y salen del ministerio. Pero es un ministerio bien próspero, hermano. ¿Por qué? Porque han obedecido a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios esta ahora la va a sostener, la sostiene? Amén. 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 ¿A base de qué, hermano? De la obediencia, ¿verdad? De la iglesia. Y ayer que me invitó otro pastor a compartirles, y estaba dándole un discipulado, y ya estaba yo ahí escuchando, y dije, órale, ese no lo he escuchado, ese discipulado. Pero les estaba hablando a sus congregantes, ¿quién se quiere comprometer con el Señor? Amén. ¿Quién esta es su casa? ¿De quién es esta casa? Amén. O sea, que tú veas a la iglesia como tu casa. No nada más seas un lugar donde vienes a congregarte, sino algo que te comprometes a ayudar, a servir. O sea, diezmar, a ofrendar para que el pastor no tenga necesidad. Y cuando la iglesia se compromete, hermano, pues entonces vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. 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 La que sigue, ya me estoy hablando mucho. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ser siervos de Dios, ¿qué tenemos, hermano? ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación. La santificación y como fin, La vida eterna. Wow, lo vuelvo a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y ahora hechos siervos de Dios, ¿qué tenemos, hermano? ¿Cuál es nuestro fruto? O sea que si ya Cristo me liberó, ahora mi fruto que debo de dar es la santificación. ¿Y qué significa santificación? Apartarme del pecado, apartarme de lo malo, porque ahora mi fruto es la santificación. ¿Y cuál es el fin último de la santificación, hermano? La vida eterna. ¿Y cuántos quieren caminar en santificación? ¿Y cuántos quieren ganar la vida eterna por medio de Cristo Jesús? Amén. Entonces mantente firme ya, por favor, por el amor de Dios. Mira una iglesia bien firme. ¿Qué la mueve, hermano? Y la palabra lo establece, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fundamento, hermano, de la iglesia? La palabra. ¿En quién está fundada la iglesia? En Cristo. En Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Y dice Juan 8, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres. Dice, y si ustedes escuchan mi palabra y la hacen, les voy a decir a quién los compararé, dice el Señor Jesús. El que oye la palabra y la hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí me estás escuchando? El que oye la palabra de Dios y la hace, lo compara con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la lluvia y se desbordó el río, ¿sabes qué pasó con la casa, hermano? No le pasó nada porque estaba fundada sobre la roca.
Amén. Mas el que oye mi palabra y no la hace, lo compararé a un hombre necio, que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las dificultades, la casa se cayó. Así es que, amado hermano, usted piense en qué está fundamentando su casa. ¿En qué está fundamentada tu vida? Porque si está en la arena, hermano, te tengo malas noticias. Esa casa se va a caer. Pero si tu vida y tu casa está fundamentada en Cristo, nada la va a poder derribar. Amén. Amén. Avanzamos. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, hermano. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay, hermano. Libertad. Hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor, hermano? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En nosotros. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay, hermano, hay libertad. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. A ver, ¿cómo, pastor? Si fuera el Espíritu, ¿por qué no camino en libertad? Porque lo contristas, porque lo apagas y porque lo resistes. Porque el Espíritu Santo dice no peques y tú sigues pecando. Porque el Espíritu Santo te dice no vayas para allá y tú lo resistes. Porque el Espíritu Santo te dice pórtate bien y tú lo apagas. Espérate, apárate. La que sigue. Efesios 6:11. Para que podamos permanecer firmes, dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, ya estás firme. Ahora, para que permanezcas firme, hermano, te tienes que vestir de toda la armadura de Dios. Dile que está a tu lado, te tienes que vestir de la armadura de Dios.